Buenas tardes, mi nombre es Luis Gustavo Esquivel. Disculpen la premura, a veces suceden cosas que uno debería planificar mejor. La doctora Gabriela Barrantes Salacirieva se disculpa, ella está asesorando a la Asamblea Legislativa en un problema que tiene que ver con la violación de la privacidad. Y yo vengo a hablarles a ustedes de un trabajo que tiene parte con mi investigación de tesis doctoral en el posgrado en computación en la Universidad de Costa Rica. Se llama Construyendo conciencia sobre amenazas a la privacidad. Y es que cuando hablamos de privacidad, lo primero que debemos hablar es sobre información. Constantemente generamos información. Generamos información con nuestros dispositivos móviles, con internet, ya sea redes sociales, constantemente mensajes, usos bancarios, cualquier otra cosa. Pero realmente esa información no es mala, es buena. Por lo general recibimos cursos sobre minería de datos que nos permiten hacer inferencias sobre esa información, que en muchos casos nos ayudan. Pero cuando hablamos de privacidad, tenemos que dejar claro ¿qué es la privacidad? ¿Qué es la violación de la privacidad? Cada cultura tiene su propia definición. En nuestro caso, para este trabajo, nosotros hemos tomado dos definiciones. La de Westley, que propone que la privacidad es el reclamo de las personas o grupos para definir ellos cómo y en qué medida se comunica esa información. Y tenemos la definición de William Parent, que lo define como la condición de no poseer información personal no documentada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no debería haber información que nosotros no sepamos que existe de nosotros en otro lugar. ¿Y cuál es el problema de esa divulgación no autorizada? Que en muchos casos se produce y ni siquiera nos damos cuenta de que se está realizando. En muchos casos, por ejemplo, usamos un correo como Google y creemos que todos nuestros mensajes son privados porque tenemos un usuario y una contraseña. Pero podría ser que la empresa esté utilizando esa información con algún otro fin. Hay algo importante. Uno de los aspectos más importantes cuando hablamos de privacidad es sobre los identificadores. ¿Y qué es un identificador? Es algo que permite que puedan relacionarnos directamente. El identificador más difundido en Costa Rica es la cédula. ¿Por qué? Porque con este número podemos referenciar a cualquier persona, buscarlo en el registro civil, ver cómo se llama, buscar en el registro de propiedad qué propiedades tiene y hacer otro tipo de búsquedas. Y con este nombre completo también en la mayoría de los casos. Entonces tenemos en este ID tenemos dos identificadores. Y eso es algo que quiero que quede claro. Cuando hablamos de identificador, hablamos de algo que permite referenciarnos directamente, no solo de un número. Hablamos del nombre, del número de carnet, del número de cédula. Cualquier cosa que permite identificarnos directamente es un identificador directo. Por ejemplo, el correo electrónico. Pero también existen otros atributos que permiten hacer una identificación. Por ejemplo, muchos podrán identificar que es la iglesia de Coronado. Y entonces, si yo le hago una pregunta relacionada a ese lugar, les permitirá hacer una identificación. A eso llamamos cuasi-identificadores. A esos elementos que permiten hacer una identificación indirecta. Esto se los estoy hablando porque es relevante para el desarrollo del artículo. Perdón. Sobre
sobre estos identificadores y cuasi identificadores se pueden definir diferentes procesos. Uno de esos procesos es la de-identificación o la eliminación de la identificación o anonimización. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con eso? A que se eliminan los identificadores directos que existen en el elemento que vamos a publicar. Pero también existe el proceso inverso. El proceso que algunas personas llaman el proceso que ejecutan los malos, pero no necesariamente los malos, que es la reidentificación, que es jugar al investigador, tomar esos datos que están anonimizados y tratar de identificar a las personas. Y entonces, como tenemos toda esta problemática, tenemos todos estos procesos de identificación y reidentificación, nosotros tuvimos una idea. Nosotros dijimos, ¿qué pasa si tomamos un grupo de personas, le damos unos datos anonimizados? ¿Qué pasará? ¿Lo podrán hacer? ¿Podrán llegar a la meta? ¿Podrán reidentificar a las personas? Y entonces planteamos una prueba. El primer problema que tuvimos fue cómo encontrar ese grupo. Porque si tomábamos un grupo que supiera sobre minería o que estuviera familiarizado con la protección de la privacidad, sería muy fácil. Entonces, por un contacto, buscamos un grupo de estudiantes de física. El curso de termodinámica, segundo año, les hicimos una charla inicial. Bueno, y ahorita les voy a hablar de esa charla. Hicimos esa definición. Después dijimos, ¿cuál es el grupo de datos que le vamos a dar a esas personas? Existe muchísima información. Como estaba el mundial, decidimos usar datos de jugadores. Muy relevante, tema conocido para la mayoría, y había mucha información, lo cual tal vez al final influyó. Tomamos esos datos y los enmascaramos. Le quitamos los identificadores directos y hicimos una bolsa, un conjunto de datos, el cual después íbamos a trabajar. Siguiendo con el grupo, a este grupo cuando ya lo íbamos a trabajar en el proceso, le aplicamos dos etapas. En una primera etapa hicimos una charla introductoria donde le introducimos todos los términos sobre la privacidad. Después de eso, les hicimos un ejemplo con un cuento conocido. Y posteriormente les dimos el formulario, unas consultas específicas sobre el conjunto de datos que habíamos hecho y les dimos 7 días. Y perdonarán el icono de la olla cocinando, pero realmente eso fue lo que pensamos que estábamos haciendo. Los mandamos a ver qué pasaba con eso. Les dimos los ingredientes y dijimos, queremos ver qué hacen. Okay. Para definir qué les íbamos a evaluar y qué formulario les íbamos a hacer, definimos varios aspectos. Aquí pongo unos ejemplos, en el artículo especificamos más, pero por ejemplo, queríamos ver el éxito en la reidentificación. Entonces definimos una medida cuantitativa que era el número de jugadores correctamente identificados. ¿Cuántos correctos tenían? La percepción en el proceso de reidentificación, definimos una medida subjetiva. Les pusimos que si era interesante, si era retador, si era aburrido. ¿Okay? En el formulario, para cada aspecto, definimos diferentes preguntas. Aquí les puse un par de ejemplos. Por ejemplo, para el éxito de reidentificación, simplemente decíamos, ¿cuántos cree usted que reidentificó correctamente? Que es diferente a los que realmente reidentificaron. ¿Okay? Y también les preguntábamos si utilizaban algún recurso tecnológico. Queríamos saber qué era lo que realmente hacían. Cuando calificaron el ejercicio,
80% dijo que era muy interesante. Y tan solo un 12% dijo que era una labor aburrida. Y eran personas que no estaban familiarizadas con la temática. De hecho, hay un aspecto que se me había olvidado decirles, es que se los enviamos junto con una tarea de termodinámica. Y les agregamos una pregunta para que nos dijeran cuál era la entropía en el conjunto de datos. Otro aspecto interesante fueron las reidentificaciones. En el análisis inicial, cuando vimos cuántos habían dicho ellos que reidentificaban, 28 dijeron que habían reidentificado todos. Y sin otra, ninguno dijo que había reidentificado 0. Cuando validamos eso contra las respuestas si eran correctas, vimos que 21 habían reidentificado los 30. ¿Sí? Solo uno reidentificó solo a 16 personas. 15, perdón, 16. A 16 personas. Es muy interesante porque más del 80% reidentificaron más de la mitad, sin ninguna experiencia. Cuando pasamos a las tecnologías usadas para reidentificación, tuvimos un grave problema. Como lo dejamos abierto, nos dieron valores que tienen sentido, pero están encapsulados en otras respuestas. Por ejemplo, algunos dijeron Internet, pero otros dijeron Facebook. Que todos sabemos que Facebook, Internet, otros hablaron de Google, pero es lo mismo que se habla en Internet. Entonces, sí nos quedó como experiencia que en próximas investigaciones tenemos que acotarles las respuestas y orientarlos, porque al ser una respuesta abierta, entonces nos pueden responder cosas que no terminan siendo útiles. Algo muy importante fue el cambio de actitud de estudiantes. Como les dije, habíamos hecho una charla inicial con el estudiante y después habíamos recogido los formularios y habíamos vuelto a conversar con ellos. En la charla inicial, cuando hicimos la práctica con los personajes de un cuento, los estudiantes lo vieron como algo divertido, pero que no tenía ningún efecto en sus vidas. Cuando recibimos los formularios, tenían una preocupación clara sobre el tema y realizaron diversas preguntas: si existían técnicas, si existía alguna forma de protegerse sobre este tipo de ataques de inferencia. Como conclusiones, todos los estudiantes lograron reidentificar a 2/3 o más de los jugadores, lo cual es muy interesante, básico que no son personas expertas. Probablemente existe un exceso de información y se evidenció una preocupación genuina por el uso de los datos, que era algo que queríamos mostrar al inicio del ejercicio. Entonces, a través de una prueba vívida, de algo práctico, de algo que los estudiantes manipularon, lograron despertar una preocupación genuina sobre la protección de la privacidad. Un tema que se ha publicado, que los jóvenes lo ven como algo que existe, pero no como una preocupación real en sus vidas.